Shalom Lekulam, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro podcast Amando tu Torah, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento y estaremos comenzando una nueva serie del libro de Levíticos que titularemos Acercándonos a Espacio Sagrado. Asimismo, finalmente llegamos a nuestra serie del libro de Levíticos y ese título que mi amada esposa acaba de dar se refiere específicamente a los primeros 3 capítulos que vamos a cubrir, porque brevemente en esta serie de Levítico lo que vamos a hacer es que agrupamos ciertos capítulos que tienen una misma idea, un mismo hilo temático, una misma idea central. Ok, entonces el libro de Levítico está agrupado de esa manera. Entonces vamos a ir sobre ese bosquejo prácticamente. Ahora vamos a ver el capítulo del 1 al 3, luego del 4 al 7, 8 al 10, luego el 11 y así sucesivamente. Entonces a medida que vayamos avanzando lo vamos a explicar también en ese sentido. Este libro está lleno de sacrificios, Liane. Este libro es un libro que está lleno de sacrificios, pero es importante preguntarnos quién fue que tuvo la iniciativa de ofrecer sacrificios por primera vez. Es una pregunta interesante que casi nunca nos hacemos. ¿Quién fue que tuvo la iniciativa de ofrecer sacrificios por primera vez? Y es interesante la respuesta. Fue Caín. Fue Caín en Génesis 4.3. Y luego su hermano Abel en Génesis 4.4. No es Dios. Dios no fue quien demandó eso del hombre. Y yo estoy consciente que se tiende a asumir que Génesis 3.21 es donde se realiza el primer sacrificio. Hay gente que aboga por esto y dice que se realiza el primer sacrificio, donde habla de que Dios vistió al hombre y a la mujer. Y entiendo lo hermoso de esto. El problema es que esa idea no se puede soportar fácilmente lingüísticamente hablando. O sea, con el texto, cuando leemos el texto en su lenguaje original, es difícil soportar esa idea. El lenguaje allí no necesariamente es de sacrificio, sino de crear algo, simplemente. Él simplemente dice, y Dios hizo una vestidura de pieles. Eso es lo único que dice allí. Entonces, es difícil soportar esta idea desde este texto. Y se usa el mismo verbo que se usa en Génesis 3, capítulo 1, de hacer, de hizo. Cuando hizo a los animales, asimismo hizo esta vestidura de piel prácticamente, pero no necesariamente, ahí no se habla de un lenguaje de sacrificio. Por ejemplo, la palabra en hebreo para ofrenda o sacrificio es mimja, no aparece en el texto de Génesis 3.21. Entonces, por eso es que no podemos atribuir aquí que esto fue un sacrificio. Y si Dios lo hubiese ordenado, hubiésemos esperado que Adán hubiese hecho un sacrificio. Y la Biblia realmente no nos dice que Adán hizo un sacrificio. Eso es correcto, eso es mucha verdad. Como observó el profesor Eric Lawi, un profesor de la Universidad de Bar Ilan, precisamente aquí donde donde estoy haciendo mi tesis de investigación, él dijo: es como si el hombre tuviera necesidad intrínseca de ofrecer tributo a Dios, aún sin Dios pedírselo. Es interesante que eso es lo que hace Caín. Y luego a su hermano Abel sigue ese ejemplo. No, y que podemos ver que Caín ofreció ofrenda de la tierra, pero Abel ofreció ofrenda entre los animales. Y estas son precisamente las 2 categorías de sacrificio que vemos en Levítico del 1 al 3. Es interesante, aquí vemos ciertas conexiones entre Levítico capítulo 1, Levítico del 1 al 3, los primeros 3 capítulos, y Génesis. Es como que nos dan una especie de recordatorio. Y vamos a entrar al Levítico capítulo 1 y vamos a leerlo brevemente. Ok, entonces este primer capítulo de Levítico precisamente habla de las ofrendas espontáneas de animales. Y leemos, y vamos a leer simplemente 3 versos específicamente, que son los versos centrales del capítulo. No vamos a leer todo el capítulo porque no tenemos el tiempo. Ok, entonces el versículo 2 del capítulo 1, donde se habla y dice: habla a los israelitas y aquí traduzco, cuando un Adán, esa es la palabra que allí sale, cuando un Adán de entre ustedes acerque una ofrenda al Señor,
traerá su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Y saltamos al versículo 9, que es el mismo versículo 13, se repite también en el 13. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote quemará todo sobre el altar como ofrenda encendida de aroma que apacigua al Señor. Y saltamos al último versículo, versículo 17, y cierra diciendo, la henderá después de las alas sin dividirla. Eso hablando de la paloma. Aquí se está refiriendo a un sacrificio de palomas, que eran para personas que no tenían muchos recursos y no podían comprar animales grandes. Entonces ahí habla de un sacrificio de palomas. Y dice, la hendirá después por las alas, sin dividirla, o sea, no dividirá la paloma. Eso tiene toda una explicación que luego más adelante vamos a entender. Lo que pasa es que las palomas que eran divididas eran aquellas que eran para pactar específicamente, no necesariamente para ofrecer este tipo de sacrificios. Y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es ofrenda encendida, fuego de aroma que apacigua, de nuevo, la misma frase, al Señor. Es interesante lo que vemos aquí. El uso aquí de la palabra Adam, Liani, que acabamos de leer en ese versículo, es un colectivo es un colectivo hombre-mujer. Entonces, para empezar el libro, esta palabra que se usa aquí para empezar el libro, que describe cómo el hombre se debe acercar a la presencia de Dios, es como si Moisés estuviera haciendo eco de Génesis 3, 23 al 24, donde ese mismo Adán, de nuevo, allí en Génesis se usa también como un colectivo. Cuando digo un colectivo es que no solamente se refiere al hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Ahí la palabra se refiere al hombre y a la mujer. Fueron expulsados de la presencia del Edén. Pero aquí en Levíticos 2:1 es que se nos dice, habla a los israelitas y diles, cuando una persona, ahí es la palabra Adán, cuando una persona, un hombre o una mujer, de entre ustedes se acerque un corbán para el Señor, Dios dice como ese Adán, ¿verdad? Ese hombre y esa mujer se volverían a acercar a su presencia. Hermanos, esta es la primera vez desde el suceso del Edén que Dios regula formalmente cómo debe ser ese acercamiento a Él. Es como si los expulsaron. Y aquí en Levítico Dios está iniciando otra vez ese acercamiento a Él. ¿Cómo se iba a llevar a cabo ese acercamiento a Él nuevamente? Estos sacrificios de Levítico 1 son para expiar los pecados. O sea, que no son para expiar los pecados, sino que es una expresión espontánea de adoración al creyente. Disculpa. Podemos ver en Levítico 1 al 3 que solo se menciona aquellos que van al... La palabra hebrea es yakrib, que es acercar, aproximar una ofrenda al Señor. Podemos verlo en Levítico 1:2, Levítico 2:1 y Levítico 3:1. Pero no se menciona que es por el pecado o por culpa del pecado o algo por el estilo. Sí, es interesante eso porque estos primeros 3 capítulos, esos sacrificios no son por el pecado. O como dice Liani, no se menciona nada con relación al pecado o a la culpa. Incluso solamente se usa la palabra yakrif en hebreo, que es eso mismo, lo que tú dices, es acercar o aproximar algo. Pero ¿aproximar qué? O sea, no era por el pecado que lo hacían. Y esto, como bien lo dice el doctor Milgram. El doctor Milgram es un erudito judío, experto en Levítico, se consideraba un experto en Levítico, es una autoridad en el libro de Levítico, dedicó su vida prácticamente al libro de Levítico. Y él decía precisamente, este grupo de sacrificios se le llamaba, esto parece ser ofrendas voluntarias, porque no hay evidencia de culpa, como tú decías, Liani, no hay evidencia de culpa ni hay evidencia de pecado. Simplemente era aquel que acercara al Señor un sacrificio. Entonces debía hacer esto. En ningún otro capítulo, es interesante esto, porque en ningún otro capítulo de la Biblia aparece la frase en hebrea, Reyah Nihoach la Adonai, que se traduce normalmente, que la leímos 3 veces en nuestra lectura, aroma que apacigua al Señor.
esa frase aparece 3 veces en este capítulo y no aparece tantas veces en ningún otro capítulo del libro de Levítico. En ningún otro capítulo aparece 3 veces en un mismo capítulo. Me refiero al libro de Levítico. Es como decir, esta ofrenda de animales, ¿verdad? Lo que buscaban era un aroma que apacigua al Señor. Esto es como decir, y lo ilustro, ¿verdad? Es como si nos postráramos. Lo que esta gente está tratando de hacer con estos sacrificios es lo siguiente. Es como si nos postráramos y dijéramos, permiso, mi Señor, ¿me puedo acercar a ti? Es como un acto de abordamiento inicial al Señor, de espontaneidad hacia el Señor. Señor, permiso, ¿me puedo acercar a ti? Es esto lo que esos sacrificios buscaban hacer. Esta es la intención detrás de estos sacrificios. La idea es que el hombre debe entender, Liani, que no se está acercando a alguien ordinario, a cualquier persona. Por otro lado, también es donde podemos ver que se menciona por primera vez la palabra hebrea corbán, que significa ofrenda o regalo, o algo dedicado al Señor. Y es este el texto que podemos leer para verlo mejor en Marcos 7:11, y leo: pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Por lo tanto, entender Levítico del 1 al 3 nos puede ayudar a ver 2 cosas. ¿Cuáles? ¿Tú te refieres, nos puede ayudar a ver 2 cosas con respecto al contexto de Marcos 7:11? Exacto. Okay. Entonces podemos ver 2 cosas. Serían, la primera, cuál era el peso de las excusas de los fariseos, ya que después que algo era dedicado al Señor no se podía retornar. En el sentido de, un ejemplo sería, si mi madre viene y me pide una cabra que ya yo tengo, yo le tengo que decir no, porque ya es un corbán, ya eso está apartado para el Señor. Exacto, no se puede retomar para No puedo retomarlo para atrás. Es como tú le digas a tu mamá, no te puedo ayudar, mami, porque eso es corbán. Exacto. Correcto. Entonces, la segunda que podemos ver es cuál era la hipocresía de ellos, ya que esta ofrenda podía ser voluntaria, como hemos visto antes. Por ejemplo, ese mismo ejemplo de la madre. La madre viene y te pide esa cabra que quizá la necesita, y yo digo, oh no, eso es corbán, pero a mí nadie me está obligando a dar esa ofrenda. O sea que hay cierta hipocresía en eso. Correcto. Entonces, excelente punto, porque entonces entender Marcos 7:11, que es el Evangelio, es clave que entendamos Levítico, porque obviamente ya en nuestro primer estudio sencillo del capítulo 1 vimos que son voluntarias, o sea que ellos no estaban necesariamente obligados a hacerlo necesariamente, y por otro lado tenía un peso, entonces eso era una perfecta excusa, pero había una cierta hipocresía porque podría ser algo voluntario. Entonces es interesante cómo Levítico ahora nos ayuda a entender mejor los evangelios. Eso es interesante. Entonces, pasemos al capítulo 2 ahora. Miremos el capítulo 2 y leamos particularmente 2 versículos que también van a resumir en cierta manera este capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 y vamos a empezar con el versículo 2. Estas ofrendas que ahora se presentan aquí eran ofrendas de nuevo espontáneas, pero de trigo y frutos. El primer capítulo hablaba de las ofrendas de animales. Interesante la conexión que hay aquí con lo de Caín y Abel, porque como tú mencionabas, Lena, al principio, Caín trae una ofrenda de la tierra, de trigo, etcétera, pero Abel trae una ofrenda de animales. Entonces son precisamente estos 2 capítulos que regulan eso. Es como que Dios dice, ok, yo voy a regular esto para que entiendan cómo deben hacerlo. Entonces, el capítulo 2 de Levíticos dice, el versículo 2, empezamos con ese, dice, entonces, hablando de las ofrendas que son de trigo, entonces la llevarán a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote lo quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma, de nuevo, que apacigua al Señor. Y saltamos al versículo 14. Y luego dice, pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal, ese es otro tipo de ofrenda también, de trigo, de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Y tú te preguntarás,
¿Qué son todas estas minuciosidades? Ofrenda de trigo, tostada, etcétera. Esto eran cosas de extremado valor para ellos, ¿ok? Y esto es lo que se debe entender con este tipo de ofrendas. Sí, ¿no? Y este versículo, por igual, nos lleva a entender... El capítulo, tú quieres decir. Perdón, este capítulo, por igual nos lleva a entender cómo deberíamos acercarnos al Señor con una ofrenda espontánea de trigo. Si lo vemos en el versículo del 1 al 9, y de los primeros frutos la podemos ver del 14 al 16. Correcto, exactamente. Exactamente. De nuevo, regula exactamente cómo se debían acercar esas ofrendas. Dice el texto que estas debían ser mezcladas. El texto que leímos dicen que debían ser mezcladas con aceite de olivas y con fragancias olorosas de incienso. Está en el versículo 1, el capítulo 2. Al igual que también debía ofrecerse con matzot. Matzot es un pan judío, ¿verdad? Sin levadura, es un pan, y lo ven en el versículo 4, capítulo 2. Y todos esos elementos eran de gran importancia y de sumo valor para el pueblo judío, que era lo que venía diciendo. Y tú dirás, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Esta persona está dando algo que es muy valioso para ellos. Eso es lo que tenemos que entender. Se está dando algo de mucho valor. Es decir, que estos sacrificios espontáneos era una expresión externa del gozo. Sí, es interesante que tú menciones eso porque Dr. Milgrom comenta con respecto a ese mismo aceite de olivas y hace una observación interesante. Este aceite siempre en la Biblia, siempre es asociado con el gozo. Eso tú lo puedes, por ejemplo, Isaías capítulo 61, versículo 3. Y en la Biblia siempre se evita el aceite de oliva en el contexto de lamento. Por ejemplo, lo pueden ver en 2 Samuel 14, 2. O sea, está claramente marcado que este aceite siempre está involucrado con gozo. En la Biblia, siempre. Es muy interesante eso, y ahí viene la mano con lo que tú decías, que cuando vemos a esta persona haciendo esto, mezclándolo con aceite, mezclándolo con libaciones, no tenemos que pensar necesariamente en la sustancia, sino en lo que eso representa para ellos. Cuando ellos lo hacían, lo que estaba en el corazón de ellos, ¿saben qué era? Gozo. Era gozo lo que estaba en el corazón de ellos. Es así que tenemos que entenderlo. Por otro lado, podemos ver el capítulo 2, del 12 al 13, se nos indica que el corbán, lo que hablamos, ofrenda o regalo, debía contener sal, la sal del pacto. Es decir, que el pacto tenía que tener sal y nada podía ser presentado ante el Señor sin sal. Correcto. Eso lo dice en los versículos del 12 al 13. Ajá, del capítulo 2. Capítulo 2. Es interesante. En otras palabras, lo que tú estás diciendo, Lian, es muy importante esto. Todo debía ser presentado con sal. El pacto, la ofrenda, el altar, presentado no, todo debía ser preservado. Lo que quise decir, todo debía ser preservado con sal. O sea, el pacto, la ofrenda, el altar, las libaciones, en fin, todo alrededor. ¿Cuánto más? Ahora, si ellos tienen que tener esta preservación, ¿cuánto más sus propias vidas? Si ellos tienen que tener todo con sal, ¿cuánto más sus propias vidas? Esto hubiera sido el contexto ideal, ¿ok?, de los discípulos al escuchar las palabras de Jesús cuando él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Obviamente le hizo sentido a los discípulos, porque esto era lo normal, ¿ok? Ver constantemente los sacrificios en todo lo que se hacía en el templo. Era la sal, que en esa época, ¿ok?, su función número 1 era preservar. Entonces nosotros somos ahora, según Jesús, la preservación, lo que Dios usará para preservar, en cierta manera, la tierra. Entonces, de nuevo, vemos aquí como el capítulo 2 de Levítico nos ayuda a entender mejor los evangelios. Interesante. Entonces, por último, vamos al último capítulo 3 de Levítico, donde entramos a una sección interesante, Liana. Entramos a la sección que llamamos ofrendas de shalom, de paz, ¿verdad? Esa es la palabra paz en hebreo.
Y este capítulo, vamos a leer simplemente los primeros 5 versículos, lo haré breve, pero es interesante y síganme de cerca. Y chocante para nosotros que no estamos familiarizados con estos textos, ¿verdad? Y dice el primer verso, si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor. Dice, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay entre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida, de nuevo, de aroma que apacigua al Señor. Esa es nuestra frase. Aquí hay muchas cosas interesantísimas. Okay, este capítulo ahora se encarga de regular lo que será el acercar una ofrenda o regalo de shalom, de paz, para shalom, para paz, ¿verdad? No para paz, la mejor traducción en ese contexto sería una ofrenda de bienestar. Esa sería la idea, una ofrenda de bienestar. Después de acercarse en reverencia al Señor, como vimos en los 2 primeros capítulos, que será la idea de verdad, acercarnos en reverencia al Señor, con todo lo que tenemos, ofrenda de animal o trigo, ahora celebramos que estamos en shalom, que estamos completos en Él. Este tercer capítulo trae ahora al creyente, ¿verdad? Al creyente israelita a buscar ese bienestar después de haber sido, si se puede decir, aceptado a acercarse a espacio sagrado. Ok, entonces eso es interesante como podemos ver eso ahí. Josías, otra cosa, la práctica pagana del antiguo cercano oriente, donde se acostumbraban a ofrendar comida a los dioses, hay quienes pudieran decir, argumentando, viendo el versículo 11 que estaré leyendo, y dice, le ofrecerá el sacerdote en el altar pan, ofrenda encendida al Señor. Hay personas que ponen como argumento de que esto es un ejemplo de que los israelitas también habían adoptado práctica pagana cuando hacían eso. Sí, es correcto. Ese versículo no lo leímos en el capítulo 3, el versículo 11, como dice Liani. Y es verdad, hay algunos eruditos que argumentan eso, pero a eso pudiéramos refutarlo de 3 formas sencillas. La primera es, el versículo 16 dice que la razón de estos sacrificios o de ofrendar ese pan al Señor, ¿ok? No es para alimentar a los dioses o para alimentar a Dios en este caso, sino como un aroma que apacigua la indignación del Señor por nuestra imperfección, por nuestro pecado, ¿verdad? No por nuestro pecado, sino por nuestra imperfección en este caso, que tiene que ver con nuestro pecado. Una cosa va de la mano, pero van a entender a qué me refiero con esto cuando entremos al capítulo 4 de Levítico. Otra razón que podemos decir es que toda la razón, valga la redundancia, de los sacrificios es para ofrecerle como dice en hebreo, el helef, que eso se traduce como grasa o grosura. Y como se interpreta en Génesis 45, 18, cuando habla ahí de que, lo cito, Génesis 45, 18 dice, y tomen a su padre y a sus casas y vengan a mí y les daré lo bueno de la tierra de Egipto. Y comerán, y dice la palabra en hebreo ahí, y comerán la helef, la grosura o lo mejor, se pudiera interpretar, de la tierra. En otras palabras, lo que está buscando esos sacrificios es entregarle a Dios lo mejor al Señor. Todas esas cosas que vimos de la grosura, del hígado, de todas esas partes del cuerpo, eran las partes más valiosas de los animales, consideradas más valiosas en ese entonces. Incluso cuando los hijos de Elí, en Samuel,
comenzaron a tomar del sacrificio y haciéndolo indigno, ¿verdad? Y a robar del sacrificio del Señor, estas eran las partes que tomaban también. Entonces, estas eran consideradas las partes más valiosas. O sea, cuando el texto del capítulo 3 enlista todas estas partes de los animales que para muchos de nosotros puede sonar tal vez fuerte, que eso esté en mi Biblia, tú tienes que entender lo que ellos están viendo ahí. Ellos están viendo ahí lo más valioso es para el Señor. Eso es lo que ellos están viendo ahí. Entonces, eso es lo que comunica ese texto. Y en tercer lugar, otra cosa que podemos decirle a esos eruditos que argumentan de que aquí hay evidencia tal vez de que se parece a prácticas paganas del antiguo Cercano Oriente, eran los pueblos paganos eran los que consumían este tipo de cosas, consumían sangre, grasa, se la bebían, se la consumían, etc. Y así la ofrecían, le ofrecían lo mismo a sus dioses. Pero es esto mismo lo que Dios prohíbe hacer, precisamente en el versículo 17. En el versículo 17 Él dice precisamente eso, que no comerán sangre y que no beberán sangre y que no beberán grasa, que eso se la van a dar al Señor. Por razones sanitarias y teológicas también. Aquí hay dos razones, sanitarias y teológicas, ¿ok? Sanitaria porque Dios sabe que esto es dañino. Y teológicas porque Dios no quiere que tú te asemejes a los pueblos paganos. Entonces esas son las dos razones realmente del versículo 17. En conclusión, ¿cuál es la esencia de la instrucción de la Torá en estos 3 capítulos que se entrelazan entre sí? Bueno, podríamos enlistarla en un resumen, ¿verdad? ¿Cuál sería la esencia enumerarlas, pudiéramos. Correcto, la esencia de esta instrucción en la Torah que aprendimos hoy, de estos capítulos. La primera es la sobriedad y la reverencia con que debían acercarse o con que debemos acercarnos al Señor. Es como decir de nuevo, es como postrándonos, esos sacrificios como postrándonos y decir, permiso mi Señor, me puedo acercar a ti. Es esa reverencia que debemos tener. Eso es lo primero que pudiéramos enlistar, que es parte de la esencia de estos capítulos. Sí, aunque me acercara en reverencia, también puedo decir, puedo acercarme espontáneamente. Correcto. Eso sería una segunda cosa, que también, eso es parte de la esencia que podemos aprender de estos capítulos, porque, o sea, como tú decías, aunque yo me acerco en reverencia, aún así, habíamos visto que era espontáneo. O sea, que ellos tenían cierta no libertad, sino cierta espontaneidad de acercarse al Señor. Claro. Y una tercera podría ser, cuando adoro al Señor, yo le doy lo mejor de mí, en sacrificio. Correcto. Eso es claramente la esencia de esta instrucción. Es lo mejor para el Señor. Claro. Y una cuarta y última sería, Dios es único. Que eso fue lo que cuando le dijo, no comerán, no beberán sangre, no beberán esto, no consumirán la grasa, etc. Dios le está comunicando a ellos, mira, yo soy único. Dios es único y no como los dioses paganos. No me comparen con los dioses paganos. Nuestro Dios es único. Esa es esa esencia ahí que pudiéramos entender de eso. Y obviamente vamos a seguir desempacando estos versos y vamos a seguir aprendiendo y vamos a ver cómo nos sigue iluminando el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y nos vemos lamentablemente muy rápido para la próxima. Se acabó muy rápido, estaba muy bueno. y vamos a seguir profundizando en Levítico. Y esta fue una presentación de Filos Latino y una producción de Amando tu Torá para ustedes. Dios les bendiga. Un placer, hermano. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.